suficiente. En algunos casos vamos a sortearlos, vamos a pasarlo más rápidamente, sobre todo en algunos mecanismos moleculares que están muy bien descritos en vuestros textos. El Robbins, el Rubin, los desarrolla muy bien. El Rubin es un libro también que tiene unas características bastante similares a la de Robbins. Yo creo que más bien en el transcurso del tiempo el estilo de Robbins cambió cuando los autores de los libros denominados así como Rubin, se parece en algo el apellido, cambiaron el esquema a hacerlo bastante más didáctico. Pero algo que siempre me gusta comentarlo es que el aspecto didáctico que un texto nos indica es un elemento que nos sirve de ayuda, pero que no debemos tomarlo desde ese punto de vista exclusivamente. Es decir, por ejemplo, en el capítulo de inflamación que ustedes tienen, no, parece descrito de esa manera, no, hay que entenderlo de un modo práctico, ¿ya? Eso me gusta siempre insistir en ese tema, para poder interpretarlo convenientemente. ¿Bien? Ok. Lo mismo en el caso de los trastornos hemodinámicos. Entonces vamos a tener que, como hemos mencionado, muchos de los elementos, recursos, intervinientes en este grupo de patologías, y que, repito, es transversal a varias diferentes entidades o mecanismos, encontramos al edema. El edema como tema principal. Y lo vamos a encontrar el edema siempre que hay inflamación. Ustedes ya han visto ese capítulo de inflamación tan interesante, tan extenso, en donde uno de los elementos importantes de las manifestaciones clínicas está representada por el edema. Pero también vamos a encontrar edema por mecanismos mecánicos, inflamatorios, en varias otras entidades, en fenómenos inmunitarios, en infecciosos, neoplásicos, ¿ok? Entonces hay una gran cantidad de elementos o patologías o grupos de patologías que van también a tener como una de sus manifestaciones al edema. Así que un poquito queremos adentrarnos en ese grupo. Muy bien. Entonces, pero el edema como tal está bastante relacionado también con otras condiciones como son las efusiones pleurales o derrames. Estoy poniendo este ejemplo de las efusiones pleurales muy comunes, muy frecuentes. Es una manifestación muy frecuente que ustedes van a ver cada que estén en una guardia en emergencia, cada vez que vean a un paciente por diferentes circunstancias. ¿Okay? Entonces, en la interacción o equilibrio que ocurre entre los elementos intravasculares, que tienen un volumen de líquido importante, con los que están fuera del extravascular, en esta interacción, que suele ser equilibrada, ocurren por alguna circunstancia de que este contenido modifica sus características, su presión, elementos que van a regular este equilibrio, va a modificarse y determinar la salida, el mantenimiento, o al contrario, la atracción de otros elementos hacia él. Y de este modo, de esta interacción entre estas dos fuerzas, se determinará si este líquido se acumula fuera en el extravascular o no, o continúa en una situación normal. Así que eso es lo que va a caracterizar en general a todas estas diferentes formas en las cuales va a depositarse o no líquido en el extravascular, ya sea en los elementos celulares extravasculares o intersticiales o en el sistema linfático, que es el otro elemento de drenaje. Así que recuerden estos diferentes elementos que estoy señalando. Las anomalías que se produzcan en alguno de estos puntos determinarán esta salida o no de líquido hacia este espacio. Como estamos viendo en este esquema, hay tres elementos principales que van a determinar esto, ¿no?
la presión hidrostática capilar. Y para esto es importante que tomemos en cuenta, así como también para cuando hablemos de neoplasias, que cuáles son las estructuras vasculares que son más susceptibles de este tipo de modificaciones o cambios. La arteria aorta, definitivamente no. Imagínense esa tremenda cantidad de tejido muscular y otros elementos de tejido colágeno que aparecen en ella. Definitivamente no. Debemos hablar de estructuras vasculares mucho más pequeñas, que van a permitir el trasvase de un espacio al otro. ¿Okay? Y para ese ejemplo es muy fácil tener en mente a los capilares de los tabiques alveolares, por ejemplo. Es la característica más típica. Y cuando hacía la comparación con las neoplasias malignas, una neoplasia maligna, un carcinoma papilar tiroideo o un carcinoma folicular tiroideo, difícilmente van a poder superar el espacio muscular, la íntima, la capa media de una arteria mediana. ¿No? Muy difícilmente lo van a hacer. Tiene que ser a través de estructuras que tienen paredes más pequeñas. Y hablo de vasos sanguíneos, por ejemplo. De venas especialmente. Y mejor todavía si hablamos de vénulas o capilares. Eso para señalar las características anatómicas en correlación con él. Entonces tenemos ahí presión hidrostática. La presión hidrostática es el elemento fundamental. Que si esta se ve alterada, ya empezamos a asumir que se está produciendo el desequilibrio en una medida u otra. El otro elemento importante es la albúmina plasmática, que va a determinar una presión. Esa presión osmótica va a, en el caso de una situación óptima, pues no va a haber mayor alteración. Pero si se mantiene la presión osmótica y se altera la presión hidrostática, sí va a haber modificaciones. Y si se alteran ambos, con mucha mayor razón. Así que de estos elementos y otros adicionales más que lo van a regular, como los que aparecen ahí en el esquema, determinados por la función renal, pues van a producir ese movimiento, esa tasa neta de movimiento, que es una expresión que lo representa muy bien y que va a determinar que se acumule. Como ya lo hemos señalado, esta alteración va a producirse en muchas circunstancias, lo hemos señalado, ¿no? En procesos infecciosos, inflamatorios, obstrucción mecánica como la obstrucción venosa o linfática en el contexto de una neoplasia maligna, o en otras determinadas fundamentalmente por la presión hidrostática, como la que ocurre en la insuficiencia cardíaca. Hay varios grupos que este cuadro, no sé si estaba en el Robbins, me parece que sí estaba en el Robbins, ¿no? Que van a, ¿cómo es que estos podemos agruparlos según el mecanismo que se está produciendo? Alteración del retorno venoso, que va a determinar aumento de la presión hidrostática, como uno de los ejemplos más característicos y típicos. Tenemos ahí estos que son los más ejemplares y los que con mucha mayor frecuencia vemos en la práctica diaria. Insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, ascitis en el contexto de una cirrosis hepática, obstrucción o compresión venosa por trombosis, presión externa, inactividad de las extremidades inferiores, etc. Reducción de la presión osmótica por fenómenos patológicos a nivel renal, perdedores de proteínas. Y como hay pérdida de proteínas, que está dado fundamentalmente por albúmina, determina una hipoproteinemia, una hipoalbuminemia, disminución de la presión osmótica y por consiguiente predominio de la presión hidrostática. Que si aún existen causas adicionales para que esa presión hidrostática se incremente, pues el flujo de tasa neta será mayor todavía. ¿Qué suele ocurrir? Me atrevo a señalar, por ejemplo, la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus hay característicamente glomerulopatía diabética. En la diabetes mellitus hay fenómenos que determinan hipercolesterolemia, ateromatosis, hipertensión arterial, y por consiguiente también repercusión a través de incremento de la presión hidrostática. De tal manera que puede determinarse anomalías mucho mayores o más severas. Tenemos ello
obstrucción linfática, que puede observarse como compresión mecánica en el contexto de una masa tumoral que está provocando una compresión externa de un órgano sobre otro, o en las secuelas terapéuticas de una mastectomía con vaciamiento de ganglios linfáticos axilares. Hay también un incremento de la presión a nivel de las luces de esos linfáticos regionales y que por consiguiente va a determinar un incremento de su presión, que es otro de los elementos que veíamos allí. Obstrucción linfática, ¿no? Retención de sodio. Obviamente esto, como señalamos en los fenómenos a nivel renal, esta presencia de sodio también va a determinar un incremento en el volumen de líquido, sobre ello determinando un incremento en inflamación, ¿no? Y bueno, eso es lo que decíamos hace un momento como parte de todo el cortejo de la inflamación, y muy frecuentemente inflamación aguda. Estas imágenes muestran algunos ejemplos de ello. Esto que está aquí a la izquierda, ya ustedes que deben haberlo revisado, corresponde a el edema que se suele producir en miembros inferiores. Ahora, ya en la parte clínica, creo que todavía ustedes no lo están viendo, pero van a encontrar que hay varios tipos diferentes de edema, de acuerdo a las características que ustedes observen, la ubicación, cómo se modifica en el tiempo, en el transcurso de las horas, en dónde se produce primero, la temperatura que tiene, etc. Y se va a poder también identificar o medir de algún modo ello. Esto que tenemos ahí a la izquierda es la denominada fovea. Es la fovea. Es el edema, en este caso, a nivel de miembros inferiores, a nivel de las pantorrillas, ¿no? En el tercio inferior de la pierna, en su cara anterior, usualmente donde está más expuesto a la superficie de la tibia, en donde hay tejido celular subcutáneo no muy abundante, entonces ahí se acumula ello y podemos explorarlo haciendo una pequeña compresión moderada a nivel de la superficie cutánea. Y va a permanecer ello ahí por unos segundos. Esto determinado por la causa y la magnitud del edema que se presenta. Ahí a la derecha tenemos una glotis. Y es uno de los edemas más temidos en algunas circunstancias de algunas urgencias médicas, ¿no? Y miren la magnitud de este crecimiento, esta abundancia que logra, si estamos viendo, ubicarse ocupando un gran espacio. Pero puede presentarse esto también por muchas razones. Lo podemos ver también en el contexto del shock anafiláctico, ¿no? El shock anafiláctico se produce mecanismos como estos, ya sea de forma sistémica, como el shock anafiláctico, o sea de manera localizada, en cualquier mucosa, en genitales, a nivel de la mucosa oral, muy frecuentemente unos cambios tremendos, igual en los genitales masculinos, femeninos, igualmente externos, por supuesto, van a provocar un crecimiento abundante de estos depósitos, por diferentes circunstancias, usualmente, repito, de origen inmunitario, como es el caso de la hipersensibilidad del tipo 1, ¿no? Como en esos casos. Otra región que suele también ser bastante reactiva al edema y a la presencia de estos elementos es el tejido encefálico. Lamentablemente, en algunas localizaciones el edema puede expandirse tanto como se lo permita las estructuras que lo rodean. Pero en el caso del tejido encefálico, muy en especial el cerebro y cualquier otra estructura ubicada dentro de la cavidad craneana va a tener un límite de su expansión. Y como tiene ese límite de expansión, provoca que algunas de las estructuras que lo componen puedan, de acuerdo a la ubicación de ellas, determinar una compresión particular muy localizada y específica en esas pequeñas regiones anatómicas. El uncus es uno de ellos. Esto ya determina que como existe este crecimiento, determina hernias, es decir, compresión de pequeños sectores
contra una superficie ósea no modificable, no elástica, y que es rígida, entonces allí determina una herniación, y que puede ser de las amígdalas cerebelosas, o puede ser del uncus, o puede ser de otras estructuras cuando comprime de un lado hacia el lado opuesto, o si es una expansión generalizada, o si es una localización ubicada específicamente próxima a uno de los ventrículos, etc., ¿no? Así que, ¿qué es lo que veremos? Pues veremos que hay una disminución de las estructuras, de esas pequeñas depresiones que hay entre un sector y otro, ¿no? Una mayor congestión vascular, y esto lo vamos a identificar por el gran brillo abundante que va a tener esta estructura, ¿no? Y que obviamente va a repercutir de manera objetiva o más grosera, diría, en el peso del órgano. Es un órgano que pesa mucho más, entre 200, 300 hasta 500 gramos, podría ser en exceso, lo cual ya nos habla de una situación bastante de letalidad muy inminente. Así que eso lo vamos a encontrar. Cuando es generalizado, pues encontramos que todo compromete casi completamente toda la estructura. Otra región también afectada con frecuencia por el edema son los pulmones, ¿no? Si nos damos cuenta, estos órganos son unos órganos que tienen una mayor elasticidad y tienen una resistencia menor, son más flexibles. En general, los pulmones, estructuras tumorales a nivel del pulmón pueden tener un crecimiento lento y prolongado, porque el tejido elástico, esa posibilidad de que el tejido se modifique, sea desplazado a nivel del pulmón, pues gran parte del pulmón es vacuo, ¿no? Pues hablamos de vías aéreas, de espacios, entonces determinará que este se haga a un costado, y así podemos tener tremendas figuras tumorales, aún asintomáticas, a nivel pulmonar, ¿no? Porque han crecido muy lentamente. Estoy hablando de un tumor fibroso solitario, de un mesotelioma, etcétera, ¿no? Tumores que crecen muy lentamente. Eso también es aprovechado, en este caso, por la presencia de líquido, por incremento de la presión hidrostática, fundamentalmente, muchas veces como consecuencia de la repercusión de lo que va después del pulmón, ¿no? Del flujo vascular del pulmón, y ahí nos vamos a encontrar con el ventrículo izquierdo, de tal manera que si al ventrículo izquierdo le parece, él se detiene y no permite que la sangre que viene de ahí, de esos capilares pulmonares, progrese. Así que los pulmones fundamentalmente están gobernados o controlados por la voluntad del ventrículo izquierdo, vamos a decirle así, voluntad, porque si no está en condiciones de trabajar adecuadamente, pues pobre pulmón, ¿no? Va a repercutirse ahí un incremento en la presión hidrostática y se va a producir edema en ese pulmón y se va a producir inclusive hemorragia, y esta hemorragia es una hemorragia en la que no necesariamente hay ruptura de las paredes vasculares que dentro de las definiciones de hemorragia actualmente conocemos, ¿no? La hemorragia se produce cuando hay ruptura de las paredes vasculares. Bueno, esa hemorragia que ocurre a nivel pulmonar puede no necesariamente ser consecuencia de ruptura vascular, sino porque estos hematíes salen en el contexto del edema, de la presión hidrostática, y salen ahí sin que se produzca ruptura vascular necesariamente. Por eso encontraremos formas de edema como aquella, en donde el líquido es abundante, ocupa estos espacios alveolares, y muchas veces, en ese contexto, creo que en las láminas de la práctica deben haberlo visto, o pueden verlas, que hay hematíes también en algunos de esos sectores. Hay edema y se acompañan usualmente de hemorragia. Y aparece en forma de ese material rosado allí, ¿no? Ahí podemos ver que los caliques están muy congestionados. Hay unos alveolos por allí en donde podemos ver que los neumocitos tipo 2, que usualmente son prominentes como si fueran uñas o como si fueran lápidas, ¿no? Se aplanan por justamente la presencia de esos elementos
¿Qué más deberíamos ver ahí adentro? Normalmente deberíamos ver macrófagos, ¿no? Macrófagos alveolares, pero aparecen en esa morfología. Y ahí a la derecha tenemos algunas de las consecuencias también de ello. Cuando la alteración hemodinámica provoca de manera crónica, de que se obstruya esa progresión a nivel cardíaco, sobre todo el corazón izquierdo. Cuando ello ocurre, pues dijimos que es en el pulmón en donde se va a acumular por incremento de la presión hidrostática el líquido allí, y van a salir hematíes, también dijimos, ¿no? Y esos hematíes van a alisarse, tienen un tiempo determinado de ello. Ese hematíe va a sufrir oxidorreducción de la hemoglobina y va a acumularse en los macrófagos que están a la expectativa en ese alveolo. Los van a engullir y ese macrófago también puede destruirse y depositarse o no en el tejido ubicado en el intersticio de ellos, esta hemosiderina. Y en otros casos quedarse dentro de los macrófagos. Y eso se llama hemosiderófagos, se llama así, hemosiderófagos, como estos que estamos viendo ahí. ¿Qué se les llama así? ¿No? Células de la insuficiencia cardíaca. Que son macrófagos alveolares que han engullido hemosiderina o hematíes que han estado ahí. Esto es una evidencia de que este es un proceso que tiene tiempo, y es un proceso en donde ha habido que estos macrófagos han engullido ese producto de la oxidorreducción de la hemoglobina, como es la hemosiderina, y aparecen como pigmentos en ese modo, ¿no? Uno de los tantos pigmentos que contamos. Esta situación del edema, que ya repito, está en varios contextos. Tenemos otra situación en la cual se le llama hiperemia. Lo van a entender ustedes mucho relacionado con la congestión, aunque el término congestión es mucho más utilizado. Vemos congestión cuando vemos estructuras vasculares dilatadas, del calibre que sea, las vemos ocupadas y llenas de máquinas. Y eso lo podemos ver toscópicamente, ¿no? En el contexto de la inflamación vemos una superficie cutánea rojiza. ¿Y es por qué? Porque esas estructuras vasculares, no las arterias y venas que están nutriendo ese sector, sino las estructuras vasculares más pequeñas, están llenas de contenido hemático y están dilatadas. Eso se llama hiperemia. La hiperemia puede ser un proceso activo o puede ser un proceso pasivo. A ese proceso pasivo usualmente se le conoce más aún como congestión. Y este proceso activo responde a una demanda funcional incrementada que se da en algunas circunstancias. Una de ellas es el ejercicio. El ejercicio provoca de que, y esto se ve también, ¿no? La congestión a nivel del tejido muscular cuando una persona está desarrollando un ejercicio intenso. La otra condición es a nivel cardíaco, que también, ¿no? Va a reflejar en sus estructuras, desde el punto de vista microscópico, la presencia de una mayor cantidad de contenido hemático en sus estructuras vasculares. Esta también la podemos mencionar en el contexto que señalábamos también de hace buen rato, y que siempre lo estamos repitiendo. Es la inflamación. La inflamación es un mecanismo activo, no es pasivo, es activo. ¿Qué es lo que pretende la inflamación? La inflamación lo que pretende es determinar el medio ambiente adecuado para que algunas células que están dentro de las estructuras vasculares tengan las suficientes facilidades de que lleguen al foco inflamatorio. Pero no solamente células, también proteasas plasmáticas y otros elementos y otras sustancias.
o proteínas o lipoproteínas que están circulando también por ahí. Entonces, de lo que se trata es de que lleguen a ese lugar bajo esas condiciones. De tal modo que eso se hace de manera activa. Y ahí intervienen patrones de inflamación determinados, intervienen el endotelio de manera muy importante, como vamos a ver más adelante. Así que eso es, en este caso, esta forma de hiperemia más conocida así como la forma de hiperemia activa. Mientras que hay otra forma, que es la forma pasiva, en la que es lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? Cuando hay obstrucción en alguna estructura tisular por una masa tumoral, una neoplasia maligna que está comprimiendo otras estructuras vecinas y comprime el drenaje vascular, venoso usualmente, o linfático. Y al provocar ello, nuevamente vamos y regresamos al incremento de la presión hidrostática. Y por consiguiente, esa estructura vascular se llena de hematíes. Y otros elementos más, por supuesto, no solamente hematíes. Y que posiblemente también vaya a dar lugar al edema, que ya comentamos, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, esa forma es una forma pasiva, porque está siendo determinada por otros elementos que están provocando esa obstrucción. Trombosis, embolia. Bien, esto ¿a qué nivel se presenta? Se presenta a diferentes niveles. Muy en especial en aquellos sectores que tienen un drenaje venoso limitado o un drenaje linfático también limitado. Bien, entonces, cuando esto ocurre con mucha frecuencia, ese drenaje venoso anómalo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una situación algo frecuente en las emergencias, que es una torsión, una paciente de 30 años que tiene una tumoración anexial como un cistoadenoma seroso, que es una estructura quística, que tiene un líquido seroso claro, muy fluido en su interior, y que por alguna circunstancia X, este quiste que está dependiendo del pedículo vascular y de la trompa uterina hace un giro, así como cuando estamos regando el jardín. Yo no sé si todavía se haga eso en la actualidad, pero la manguera se da la vuelta así, ¿no? Se hace una torsión, ¿no? Y ya no sale el agua, ¿no? Y en el caño, bueno, eso hacía yo cuando era... Y de ahí se sale el agua por la presión y etcétera. Hay que ir a correr a cerrar esa cosa. Bueno, decía, bajo este mecanismo, al producirse la torsión del pedículo vascular, este quiste que tiene su líquido allí, que en algún momento le iba a provocar esto, o una tumoración, o como hallazgo ecográfico por infertilidad, qué sé yo, en algún momento de su vida, entonces ahora se presenta, y vamos a pensar que eso se produce en el lado, en la fosa ilíaca derecha, en donde muy frecuentemente encontramos el apéndice, ¿no? Donde usualmente se ubica, y es causa de un dolor agudo, abdomen agudo, una apendicitis aguda, probablemente. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, al producirse esa torsión, ¿qué estamos determinando? Estamos determinando que el drenaje vascular venoso, que tiene una presión mucho menor, ¿no es así?, no salga. Esa sangre se queda allí, en ese tumor. Entonces, todas las estructuras que dependen de ello se van a llenar de ese contenido vascular venoso. Es posible que pueda entrar por la mayor presión hidrostática de la arteria que va a irrigar a ese sector, es posible que pase un poco de sangre, ¿no? Porque tiene una mayor presión, pues, ¿no? Entonces, pasa más sangre, la sangre se queda allí, pero es una sangre que ya no tiene mayores elementos de oxígeno y se determina una hipoxia. ¿No es así? Hay hipoxia. ¿Qué ocurre con el tejido de las paredes del quiste? Ocurre que sufren hipoxia y cuando hay hipoxia se produce necrosis. ¿Qué tipo de necrosis? Necrosis por coagulación. Pero además, al producirse necrosis,
ese tejido también hace, porque se necrosa el tejido y se necrosan las estructuras vasculares también. La paciente ya está 2 días con ese problema. Y al producirse necrosis de todas esas estructuras, se necrosan también las estructuras vasculares. Entonces se produce hemorragia. Y también, lo que decíamos, hiperemia pasiva, o sea, una congestión importante de ello. Todo este fenómeno es un fenómeno agudo. Es decir, hay circunstancias agudas en las que puede presentarse la hiperemia pasiva. Así como hay también otras formas, que son formas crónicas, ¿ya? Para entender un poquito, porque por otro lado ustedes deben recordar que se ha hablado de la congestión pasiva crónica hepática, ¿no? La congestión pasiva crónica, y hasta denominada cirrosis cardíaca, que va a tener algunas diferencias con la cirrosis de origen hepático, ¿no? por una hepatopatía viral, ¿no? O una hepatitis crónica, o por alcohol o formas no relacionadas con el alcohol. Esta forma de cirrosis cardíaca, por ejemplo, en el contexto de una insuficiencia cardíaca, determina que todo el flujo venoso previo a la aurícula derecha, ¿no? Todo ese contenido venoso se acumule. ¿Y a dónde va a repercutir? Entre otros elementos, al hígado. ¿Pero qué estructura del hígado? A la vena centrolobular. A la vena centrolobular. Y esa es la diferencia de la cirrosis cardíaca de la cirrosis hepática del alcohólico o del paciente con hepatitis B. Porque mientras que en la cirrosis hepática, esta fibrosis compromete las estructuras portales, ¿ya? Ocupa los espacios portales y hace una fibrosis alrededor, teniendo como centro a la vena centrolobular. En cambio, en la cirrosis cardíaca, el problema no está tanto en lo portal, el problema está a nivel de la vena centrolobular. De tal manera que la cirrosis cardíaca compromete en lugar de los espacios porta, a las venas centrolobulares. Porque ahí está el problema. Y todo esto lo he dicho ¿por qué? Porque sí. Esta es una forma de congestión hepática, una trombosis. ¿Ya? Síndrome de Buchiari se llama, una trombosis. Puede determinar ello. Y se afectan principalmente las venas centrolobulares y los hepatocitos que están ubicados alrededor de la vena centrolobular, que es más o menos así, agregando un poquito más de argumentación a lo que estoy señalando, y es que, creo que lo mencioné en la reunión anterior, y es que algunas estructuras anatómicas tienen una distribución menor de ventajas, y en el tejido hepático, en el lobulillo hepático, quienes viven con menos recursos, con más dificultades, con más problemas, son los hepatocitos que están alrededor de la vena centrolobular, el cerro. Mientras que los hepatocitos que están próximos a los espacios porta, ellos reciben mejor nutrición y reciben más oxígeno. Parece que eso es de origen divino. Así que esto hace de que, por consiguiente, se afecten más las zonas relacionadas a las venas centrolobulares. Creo que se los había mencionado. El otro órgano que sufre de eso es el corazón, a nivel del subendocardio. ¿Ya? El subendocardio también recibe la peor sangre, vamos a decir así, del resto de estructuras del miocardio, o del corazón en general. Ya, este es para la forma aguda, este es para la forma crónica. Es decir, esto que ocurre en el tiempo, ¿no? Ocurre en el tiempo. Determina que eso que tenemos ahí arriba es la vena centrolobular. ¿Okay? Y los hepatocitos que están alrededor se atrofian. ¿Por qué? Porque el aporte sanguíneo está malo. Es la zona que dijimos peor recursos tiene. Así que va a generarse esos espacios
y se van a poner así como un matizado, ¿no? Como una mancha aquí, pero destacando la vena centralobular, se ponen más oscuros estos sectores y alrededor de ellos se pone más claro el tejido normal, y que está reflejado así, ¿no? En la parte pericentrolobular más oscuro y alrededor el tejido normal, y que lo vemos aquí reflejado acá abajo microscópicamente, pero algo panorámico, mientras que la imagen que vamos a ver es aquella que se llama así hígado en nuez moscada, así le dicen, ¿no? Es un producto que tiene más o menos una representación morfológica parecida a ella, con áreas claras y oscuras. Y esto se ve como congestión pasiva crónica, repito, en el contexto de una patología determinada y que persiste en el tiempo. La hemostasia, vamos a entenderla, y esto lo vamos a pasar un poquito más rápido para poder terminar a tiempo. Es un conjunto de elementos o recursos del cual disponemos para efectos de que estemos alerta y podamos responder convenientemente ante alguna injuria que determine el sangrado por alguna circunstancia o situación que pueda presentarse, ¿no? Y para ello, esta respuesta implica que se tiene que presentar una inicial vasoconstricción local. Es el elemento más importante. ¿Se produce edema tisular? Claro que sí. Hay una activación de la cascada de la coagulación y los otros elementos ya involucrados dentro de la cascada de la coagulación, que involucran fundamentalmente las plaquetas para que determinen un tapón, ¿no? Que se forme un tapón e impida que este material hemático continúe saliendo. Esta hemostasia en general, con términos muy generales y groseros también, comprometen a esta que dijimos, la vasoconstricción arteriolar. Esta se produce inmediatamente como respuesta inmediata, característica de las estructuras vitales. Un tejido necrótico no tiene esa posibilidad. Un paciente que ha fallecido no tiene esa posibilidad. Y aunque parezca una verdad de perogrullo, es importante en algunas circunstancias que ustedes van a conocer desde el punto de vista forense. Aunque, repito, es una perogrullada, pero es importante demostrar que ese paciente sangró o no sangró, que lo hizo, coaguló o no coaguló, lo hizo de manera activa o no, que eso es un trombo o es un coágulo, post-mortem. Todo eso es importantísimo en muchas circunstancias. Bien, posteriormente a esta vasoconstricción se produce un tapón plaquetario primario en lo que se conoce como hemostasia primaria. Es un tapón un poco organizado. Hay plaquetas, pero no están muy fijas, no están muy bien fijas entre sí. Posteriormente, en la hemostasia secundaria, sí ya hay una organización mayor. El tapón es más compacto, se adhiere mejor. Y ahí en ese momento ya están activados mecanismos que dicen: vamos a provocar un mejor tapón de fibrina, y otros elementos que van a decir: está bien, hagamos un tapón de fibrina, pero tampoco tanto, ¿no? Porque si nos pasamos, llegamos a formar un trombo. Entonces no lleguemos a eso. Así que esta interacción inicial hace de que se determinen mecanismos pro coagulación y otros anticoagulación. Ya en eso juega. Esa es la circunstancia de un individuo normal. Pero no todos los individuos están normales. Hay algunos que tienen una serie de diferentes trastornos que hacen de que no estén en condiciones normales y que determinen una condición de procoagulabilidad mayor que la otra forma. Entonces predomina eso. O sea, todos, ¿no?, tenemos heridas, contusiones, exposiciones en condiciones normales por agentes extraños usualmente. En condiciones normales no tenemos
sangrados espontáneos, a menos que nuestras plaquetas estén por niveles bajísimos, a menos que no tengamos adecuadamente algunos de los factores de coagulación, a menos que no tengamos algunos elementos, ya sea de la vía intrínseca o extrínseca. ¿Okay? Bien. Eso es un poco el contexto. Bien, esta idea que titula esta diapositiva es ello lo más importante, ¿no? El fibrinógeno se convierte en fibrina y ahí interviene la trombina de manera importante. Es el centro de los elementos, ¿no? Entonces, todo este conjunto de diferentes elementos y etapas determinan que al final ese fibrinógeno se activa y se convierte en fibrina. Hay varios elementos que intervienen aquí. Esto último, el proceso de evitar una activación masiva y extensa del sistema de coagulación, claro, lo hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos mencionado. El endotelio es un grupo de células, ¿no? Estas células endoteliales que parecen muy sencillas ellas, ¿no? Nos hacen recordar a ver, en las células mesoteliales, ¿no? Aquellas que tapizan, una variante de epitelio, que tapizan las superficies vasculares, el endocardio también, y que, repito, se parecen a las células mesoteliales. Pero si las células mesoteliales trabajan como uno, las células endoteliales trabajan como 1000, porque cumplen cantidad y constante en una función reguladora de muchos sistemas que intervienen en favor de la hemostasia. Así que, como este esquemita que me parece está en Robbins también, en Robbins está, ¿no? Entonces, allí estamos viendo, miren, cómo es que el endotelio, en condiciones normales, ¿sabes? En condiciones normales, porque una cosa es el endotelio en condiciones normales y otra cosa es el endotelio en alguna circunstancia anómala. Así que en situaciones normales promueve la trombosis, y en condiciones normales también la inhibe. Sobre todo la inhibe. Pero ¿qué pasa si se ha producido una lesión traumática? Ese endotelio se ha visto afectado, se activa y empieza a desencadenar la activación de muchos elementos más, dentro de ellos el de la cascada de la coagulación. Intervienen varios de estos elementos o factores. Se expone colágeno, el factor de Willebrand se activa por allí, otros elementos, factores tisulares que aparecen allí, activa, ya sea cualquiera de estas formas, y promueve la trombosis inicial. Llamándolo, estamos exagerando, ¿no? Favorece la trombosis, o sea, estoy diciendo, no favorece la coagulación, promueve la trombosis, pero también la inhibe. Porque, repito, una cosa es, para que no nos confundamos, una cosa es la coagulación y la otra forma es la trombosis. Pero la coagulación, cuando se produce en un individuo anómalo y hay predominio de los elementos o factores procoagulantes, entonces puede desarrollarse la trombosis. De lo contrario, no. Se completa ello en el equilibrio de ese papel. Así que, pero esto es lo que ocurre. Y en este caso, ¿cuándo promueve la trombosis? Cuando hay una circunstancia anómala como una lesión vascular. Otra de las formas que hay que tener en cuenta cuando el endotelio no está en una circunstancia normal, hablemos de algunas patologías vasculares. Hablemos de vasculitis. Sobre todo de la aterosclerosis. ¿Y qué es la aterosclerosis? Es una forma de arterioesclerosis en la cual se produce la formación de placas ateromatosas caracterizadas por una lesión inflamatoria en donde predomina la presencia abundante a nivel de la íntima
que es la capa que está entre el endotelio y la capa media o muscular, ese espacio, ¿no? Allí se va a producir depósitos de lipoproteínas colesterol y despierta una reacción inflamatoria con macrófagos espumosos, células musculares lisas, y esto crece y sigue creciendo en tal magnitud inclusive que puede ocluir completamente esa luz. ¿Dónde los vemos con más frecuencia eso? En los pies diabéticos. En los hospitales vemos esto, en patología vemos miembros amputados en gran cantidad, sobre todo muchos después de la pandemia, que lamentablemente muchos diabéticos no han tenido la posibilidad de tener control adecuado, ya se imaginan, ¿no? Y cómo han evolucionado esas lesiones de manera tan severa y las estructuras vasculares más afectadas, por ejemplo la tibial posterior, casi cerradas completamente, cerradas por la presencia de grandes placas ateromatosas, ¿ya? Esas son las placas ateromatosas. Esas placas ateromatosas están calcificadas, tienen un endotelio patológico. Ya tenemos otra condición. Esas placas ateromatosas no están solamente ahí en la tibial posterior, están en aquellas otras personas, así como yo más o menos, cuyas coronarias probablemente también tengan placas ateromatosas. Pero a diferencia de la tibial posterior, que es una arteria grande, tiene una luz mayor. La coronaria no. La arteria coronaria es una arteria de un calibre muy pequeñito, de tal manera que una placa ateromatosa, ya se imaginan lo que ocurre ahí. Es algo parecido a lo que ocurre en las estructuras o vías aéreas bronquiales de los pacientes pediátricos y del adulto cuando hay una reacción o una bronquitis asmatiforme o hay una reacción de hipersensibilidad y las estructuras bronquiales disminuyen su luz, ¿no? No es lo mismo a un pediátrico que un adulto. Cuando se cierran, y no solamente se cierra porque el músculo bronquial se contrajo, sino porque hay presencia de abundante moco, ¿no? De ahí podemos deducir un poco las consecuencias anatómicas de la diferencia de estas estructuras con lo que señalaba. Bien. Entonces, lo que estoy haciendo es más o menos una especie de homenaje, ¿no?, a las células endoteliales, por el gran papel que desempeñan, sobre todo en alguna forma en el paciente o en el individuo normal o no afectado por ello, ¿no? Hablamos ya del endotelio, que puede ser activado por traumatismos, agentes infecciosos, fuerzas termodinámicas, mediadores y citoquinas plasmáticas. Eso de fuerzas hemodinámicas, sobre todo en algunos sectores, es una gran turbulencia. Cuando hay una pequeña obstrucción por una placa ateromatosa, se forma turbulencia también ahí. Y esa turbulencia actúa sobre el endotelio. Si han tenido la oportunidad de ver una disección de un cadáver, me imagino que sí, al momento de abrir la arteria aorta, ¿no?, y llegamos a la bifurcación con ilíacas, esa zona, al venir el flujo de este modo y bifurcarse, genera turbulencia. Entonces, ese sector previo a la bifurcación es una zona en donde hay grandes placas ateromatosas y gran calcificación. Gran calcificación. Y esto es una señal de que ello provoca que este endotelio sea anómalo. Hace poquito lo he visto en un caso que justo vamos a publicar con unos colegas, de una parasitosis. Encontramos una niña de 6 años que venía de una zona bueno, ella viene desde una zona limítrofe en el norte de Amazonas, ¿ya? Llega con un cuadro de fosa ilíaca derecha, se hace una colectomía derecha y se extirpa también ilio. La sospecha fue un hemangioma o un linfoma, lo que enseñaron los cirujanos pediatras en el hospital. Y cuando empezamos el estudio, nos llamó la atención de presencia de cientos y miles de huevos larvados y de pequeñas larvas a nivel del ciego y del ilio, en la pared, no en la luz, no en la luz.
vi si le habían hecho un examen coproparasitológico de heces para búsqueda de parásitos. Sí, y era negativo. Hicimos cortes y varias secciones y encontramos que varias de las arterias, tenían un engrosamiento de la íntima, pero tremendo, que casi no había luz. Y en pocas luces encontramos larvas. Entonces dijimos, esas larvas son las que están produciendo una lesión endotelial y probablemente esa lesión endotelial determinando una hiperplasia de la íntima que está reduciendo y por eso un cuadro también isquémico que tuvo y hemorragia en colon, en la pared del colon y en la pared ilial. Y dijimos, pero ¿qué parásito es ese? Y verdaderamente ese parásito no lo hemos tenido en nuestro país. ¿Ya? Ese se llama Angiostrongylus costarricensis, se llama, ¿ya? Es un parásito que yo pregunté, ¿no? A los que la traían a la niña, a los tutores, es un albergue, es una niña huérfana. Si hay, porque esta patología es frecuente en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, yo dije, hay venezolanos probablemente, porque ya algunas ciudades ya se están haciendo muy cosmopolitas y la patología también. Y me dijeron que no, más bien son muy cerrados a los extraños. Y efectivamente es ello. Hay también infecciones parasitarias. Repito, ese caso no hemos tenido descritos en el país. Hay una publicación nada más que la describe, pero en coatíes. Unos animalitos que hay en la selva. En ellos sí hay descrita esta patología, pero no, este caso ya es en un ser humano. Ya espero que pronto lo tengamos publicado en unos maduros. Bien, hay algunos de estos diferentes elementos que esta vez quiero pasarla un poco más rápido, ¿ya? De los diferentes mecanismos, de las características del endotelio, que hacen de que esto sea protrombótico, antitrombótico. Eso en el libro lo tienen mucho más bonito. Pero ahí está, hay efectos antiplaquetarios, efectos anticoagulantes y efectos fibrinolíticos. Lean el libro, chicos, por favor. Pero también hay otras propiedades protrombóticas. El factor de von Willebrand, factor tisular, que es uno de los más importantes elementos, me parece a mí, el inhibidor del vertidor de plasminógeno, que es para provocar fibrinolisis más bien. Fibrinolisis. Las plaquetas tienen varios tipos de diferentes gránulos con varios de estos diferentes elementos. Es decir, el endotelio cumple un papel, dijimos también protrombótico, antitrombótico. Las plaquetas cumplen también un papel importante, ¿ya? Y que van a juntarse, luego van a modificar su citoesqueleto, como dice ahí, acomodarse para impedir que la progresión y la salida de la sangre a través de esa pared continúe. Entonces cierran, se forman de una manera determinada, modifican su forma para impedir justamente esta circunstancia, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto que estimulando también a otros elementos más, activándolos. Esto es lo que justamente decíamos, ¿no? Las plaquetas se van a adherir, van a cambiar de forma, van a secretar algunos de los elementos contenidos en sus gránulos y se van a agregar más y más. Estas se van a agregar en la magnitud que sea necesaria para provocar justamente que ese tapón impida la salida de sangre. Pero si estamos en un contexto, un ambiente protrombótico, entonces va a contribuir ello a que se produzca una trombosis. Y como dijimos, esto lo vamos a ver luego, hay una diferencia que radica en este punto y que lo va a diferenciar a la trombosis de la embolia, ¿no? Bueno, seguimos con esto de los gránulos. ¿Qué elementos tienen? Esto se repite con el caso anterior. Todo esto es protrombótico. Disculpen que esto sea tan pesado, pero no vamos a detenernos.
Aquí está la lesión, el contacto de algunos de estos elementos, o factor tisular o factor de von Willebrand, con el colágeno, la activación de la cascada de la coagulación. Aquí está. Y estas plaquetas van a ir cambiando su forma para juntarse entre ellas y conjuntamente con otros elementos formar este campo. Hay algunas anomalías que van a determinarse, usualmente son de naturaleza genética, en la incapacidad de producción de algunos de estos diferentes elementos intervinientes para esta acoplación, este acoplamiento y la formación de este tapón. Hay varios elementos o varias fases o pasos intermedios. Ya no he querido extenderme, pero que los déficits de algunos de estos elementos van a dar lugar a la trombastenia de Glanzmann, al síndrome de Bernard-Soulier y en este caso la enfermedad de von Willebrand, cuando hay déficit de este factor de von Willebrand. Esto ya lo he señalado en un principio. Y el personaje central aquí es la trombina, ¿no? en esta etapa. Vamos a terminar eso. Allá. Cuando se ha producido ya toda esta cascada de la coagulación, su activación, se ha bloqueado, ahora ya se están desarrollando los mecanismos de regeneración tisular. ¿Okay? Ya la regeneración tisular está en camino. Se ha lesionado, vamos a decir, el tejido epitelial, ¿no? Tejido cutáneo, y con las estructuras vasculares subyacentes en el contexto de una herida cortante, o una herida quirúrgica, o una herida contusa. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace para que esto termine de una vez ya? Bueno, estos elementos, como hay un mayor volumen sanguíneo en ese momento, ¿ya? Se determina eso, que se diluya esa sangre de otros elementos coagulares. Como diciendo, allí nomás, ya no actúen más. Cada vez ustedes van a estar en menor magnitud. Sobre todo a expensas de las células endoteliales vecinas, ¿no? Ellas son las que más van a estar trabajando ese tema. Necesidad de fosfolípidos con carga negativa. Sí, hay algunas formas o componentes de proteasas que van a determinar estos fosfolípidos de carga negativa y que van a hacer que se limite ello y ya no se va a desarrollar mayor activación de otros elementos o factores de la coagulación. Factores expresados por el endotelio interno vecino, sí, decíamos que esas células endoteliales dicen ya, suficiente, allí no más. Bien, vamos a terminar ese trabajo y lo dejamos así. Ya no estimulamos más. Y lo otro es la cascada fibrinolítica, en donde intervienen estos denominados dímeros D, que son estudiados en un contexto de, por ejemplo, para decir, si estamos frente o inminentemente, nuestro paciente está desarrollando una condición de un mayor estado de coagulabilidad. Si tiene un alto riesgo de hacer un trombo o una trombosis, este volumen de dímeros D nos ayudan a estimarlo y a decir, como esto se utilizó mucho en el caso de la pandemia, ¿no? Para el COVID, ¿se acuerdan? Y es porque justamente el contexto de un estado protrombótico para una coagulación intravascular diseminada, ese contexto, o las denominaciones que hay al respecto, pero ese contexto se caracteriza por la presencia de mayores elementos como estos, que son productos de degeneración de fibrina. Y eso se le llama dímeros D. Así que es un elemento referencial importante. Estas hemorragias pueden ser masivas, pueden ser localizadas, pueden ser espontáneas, pueden ser como consecuencia de factores externos y determinar una pérdida significativa del volumen hemático, que es un elemento importante. O que este acúmulo se produzca en un lugar donde resulte riesgoso un hematoma, que es un acúmulo en un tejido blando, ¿no?
y que puede ser letal en algunas ubicaciones. Una hemorragia intraparenquimal encefálica, un hematoma subdural, un hematoma epidural, ¿no? A diferencia de una hemorragia de cualquier otra localización, que también, por ejemplo, en el caso de una ruptura de varices esofágicas, este contenido hemático se va a ir acumulando a nivel gástrico. Y no hay limitación porque hay bastante espacio. Y si hay bastante espacio, la pérdida hemática puede ser abundante y determinar lo que se conoce como shock, ¿no? Hipovolémico en este caso. Aquí tenemos esto, es el vaso. Esto es el vaso. Aquí tenemos próximo esta región con unos acúmulos de unos coágulos abundantes ahí en la cavidad abdominal. Causas muchas, ¿no? Usualmente la mayor parte de ellas, ¿no? En este caso, traumatismos, aterosclerosis, también, aneurismas, infecciones, daños capilares, déficit de vitamina C, ya es más o menos espontánea, de modo, presión venosa incrementada, trombocitopenias y otras relacionadas a hemorragias espontáneas. Estas hemorragias pueden ser ubicadas en cavidades internas, ¿no? Dijimos a nivel gástrico, en este caso una úlcera péptica o intestinal, ¿no? Por varices esofágicas, y aquí se acumulan lamentablemente grandes volúmenes. Son muy peligrosas estas, ¿no? Muy peligrosas. Otras formas de tejidos blandos y pueden ser solo dolorosas, musculares o fatales si es el cerebro. A nivel torácico, en el pericardio, en acumularse en el peritoneo, en articulaciones, ya sea por razones traumáticas que suelen ocurrir, deportistas en especial, o también de manera espontánea en hemofilia, ¿no? También es muy frecuente a nivel de las articulaciones de los tobillos. Equimosis y petequias, ¿no? Petequias ya son otras formas más pequeñitas en relación a coagulopatía, vasculitis o endocarditis bacteriana. Aquí tenemos unas pequeñas petequias a nivel de tejido celular subcutáneo, ¿no? Muy superficiales estas de aquí, pequeñitas ahí en las regiones palpebrales, ¿no? Aquella otra forma son las llamadas equimosis. Aunque ese término equimosis, así lo conocemos mucho en los textos médicos, pero alguna vez en un juzgado, los abogados me señalaban que no se decía así, pero en el ámbito médico siempre decimos equimosis. Ellos le decían equimosis. No sé, no me he dado el trabajo de buscar en la Real Academia cómo se señala eso. Pero bueno, es una jerga médica, ¿no? Y se llaman así equimosis. Estas equimosis son lesiones que usualmente implican ruptura de paredes vasculares, de estructuras vasculares muy pequeñas. Muy pequeñas. ¿Ya? Entonces, al salir de esas estructuras vasculares pequeñas como capilares, se infiltran el tejido, en este caso la dermis o el tejido subcutáneo, y reflejan esa tonalidad hacia el exterior. Y ahí podemos ver estas formas evolutivas, ¿no? Y la transformación de la coloración, cómo ocurre en el tiempo esos cambios de coloración. También muy utilizado para el tema de data de una lesión, ¿no? Algunas veces, en el contexto de una investigación policial o fiscal, quieren determinar esa lesión que presenta este individuo en la superficie cutánea o esta dama, cuánto tiempo de producido tiene aproximadamente. Y hay que estimar aproximadamente también cómo ocurre, en función de la variación cromática de las lesiones contusas. De ahí podemos ver que cambia desde una tonalidad rojiza a morado, ahí va a ir disminuyendo progresivamente en su tonalidad, hasta desaparecer en un color anaranjado, amarillo, verde, anaranjado, amarillo, hasta que desaparece. Y eso es equimosis. Formas de hemorragias producidas por alteraciones de la hemostasia intrínseca.
propia, espontánea, usualmente. Otras formas secundarias que ya se van a producir en esa parte de la hemostasia secundaria. Dijimos que había una parte primaria, ¿no?, en donde las plaquetas están recién interviniendo, tratando de cerrar, mecanismos vasculares tratando de ocluir. Esas son las primarias. Pero las formas secundarias son un poco más complejas, en donde ya hay participación más fina de las plaquetas y de otros elementos tumorales, y que van justamente a llegar a completar. Lo hemos comentado ya. Esto es el pericardio y el corazón. Es un corte completo que se ha hecho toda la estructura, y miren el acúmulo de este material hemático aquí, que ha determinado que un taponamiento cardíaco. Todo esto de hecho. En algún punto debe haberse producido, ¿no?, la ruptura de la pared, ya sea a nivel cardíaco o de las estructuras vasculares principales, para que este contenido hemático se acumule y da lugar a este taponamiento cardíaco, porque aquí también lo vemos en fresco. Aquí lo vemos en fresco. Y es una apertura de la cubierta pericárdica anterior, se expone ahí el corazón completamente rodeado de ese material hemático, ¿no? Es un hemopericardio. Esto es la superficie epicárdica del corazón, ¿ya?, y tiene este punteado petequial abundante. Esto de aquí también, no solamente está aquí, sino también en otras estructuras. Este es el pericardio. Esto se ve mucho, o he tenido la oportunidad de verlos en algunos casos de asfixia, pero sobre todo en asfixia mecánica. ¿Cuál es la asfixia mecánica? La asfixia mecánica involucra la estrangulación, o con un elemento que rodea completamente el segmento cervical, ¿no?, ocluyendo las estructuras vasculares. También en ahorcamiento, es decir, usualmente de etiología suicida, ¿no?, en donde es un signo incompleto y usualmente oblicuo, pero que también compromete las estructuras cervicales, especialmente cervical anterior. Otra forma son, donde puede verse ello, es la sofocación externa. Un lugar donde se ha producido la asfixia, o sofocación interna, un trabajador que está en una obra y cae la tierra o cae la arena, ¿no? Es sofocación externa. La sumersión es esa forma en donde se produce el ahogamiento, ¿no? Ahogamiento. Okay. Muy frecuentemente visto en esas circunstancias. Esto es un hematoma que está por fuera de la dura madre, que es un hematoma epidural. Aquí es otra lesión que compromete aquí esta porción, más relacionada con el desplazamiento de líquidos cefalorraquídeos. Otro ya está por dentro de la dura madre, es un hematoma estructural. Entonces aquí no solamente volumen, incremento de la presión intracraneana. Y obviamente pues es fallecido, pues, ¿no? Claro. Y aquí esto es ya a nivel ventricular, ¿no? Como han dilatado tremendamente esta gran hemorragia aquí que ha ocupado y desplazado todas las estructuras. Los trombos son estos coágulos de los que hemos estado comentando, pero que están provocando obstrucción vascular y están creciendo a partir de una lesión, usualmente de la pared vascular, y más usualmente aún que tiene una lesión endotelial. ¿Dónde se producen con más frecuencia los trombos? En lesiones endoteliales.
¿Cuál de ellas es la más frecuente? Las placas ateromatosas. No es la única, por supuesto, ya lo hemos comentado. Hay muchas más, pero los más frecuentes se dan aquí. Pueden producirse dentro de la cavidad cardíaca, en el endocardio, que está tapizado también por endotelio, o pueden producirse en estructuras vasculares. Y pueden ser en estructuras vasculares arteriales y también en estructuras venosas. Las arteriales se presentan, las más frecuentes, en las placas ateromatosas, en la aorta, a nivel de los vasos arteriales del encéfalo, en las coronarias, mientras que las trombosis venosas o flebotrombosis, que se llama, y que se le conoce más como trombosis venosa profunda, se presentan con mayor frecuencia, las venosas, siguiendo más o menos el mismo esquema. ¿Ya? Las dos casi tienen el mismo esquema. La diferencia está en el lugar de presentación. Entonces las trombosis venosas profundas se presentarán con mayor frecuencia a nivel de estructuras venosas de los miembros inferiores. Es allí. A diferencia de las trombosis arteriales. ¿Ya? Y otra idea más también para luego pasar las imágenes un poco más rápido. Y es que la trombosis dijimos que se presenta como consecuencia de una lesión endotelial, o sea, de esa pared, de esa arteria, o de esa vena, ¿no? Pero hablemos de arterias en general, ¿ya? Esa arteria tiene un problema, tiene una placa ateromatosa. Esa placa ateromatosa se ha calcificado, y porque la arteria no es inerte, la arteria tiene actividad y se contrae. Como existe esa posibilidad, existe la posibilidad que esos sectores calcificados de esa arteria se rompan. Y si se rompen, desencadenamos la activación de la coagulación. Y como ese individuo tiene graves problemas aunados al de su arteria, va a producirse una trombosis. Una trombosis. ¿Ya? Mientras que, o sea que está creciendo y ese trombo está allí. Esta es la pared de la arteria. Acá lo tenemos el trombo. Significa que ese trombo yo lo quiero retirar, no puedo. ¿Por qué? Porque está dependiendo de esa pared. Quiero sacarlo y es difícil. No. En cambio, un émbolo se desplaza, un tromboémbolo se desprende de ese trombo original, ¿no? De esa arteria, y sigue viajando hasta que, como ustedes saben, las arterias cada vez son más pequeñas, y llega a un punto en el que ocluye, pero no es dependiente, no creció en ese sector. Ahora, abro esa arteria, ahorita más pequeña, cojo el émbolo y lo saco. No tengo que luchar como el trombo, porque si se han dado cuenta, en este lugar, en el trombo, sí, esa pared estaba alterada. Eso es, en esencia, para diferenciar a estos dos mecanismos. Esta es la triada de Virchow. Rudolf Virchow era un médico, científico, patólogo de una ciudad, todavía se llamaba Germania. Bueno, alemán. Y esto en 1821. Sin embargo, además fue político, promovía el sufragio universal, libertades económicas, fue un precursor de varias cosas en su época, estoy hablando de 1821, y que trabajó mucho en identificar la patología desde el punto de vista de que esta no surge como consecuencia de humores, así le llamaban, en siglos o en etapas previas, o en el contexto de la vida donde él se desempeñó. Era una patología humoral, así le llamaban. O sea, el contexto de la enfermedad era eso. Pero él cambió eso en la historia en esas épocas.
y le dio un énfasis en que ello no ocurría, las enfermedades ocurren porque las células se alteran. Allí está el centro de la enfermedad. Y es cuando cambia ese concepto en esa época, el maestro Vic, y que, bueno, hablaba de que en este caso la trombosis estaba relacionada a la conjunción de tres elementos, que se afecta el endotelio, que hay un flujo sanguíneo anómalo, éstasis y o turbulencia, que ya hemos comentado, el éstasis, fibrilación auricular, reposo en cama, y algunos hablan de el contexto de grandes viajes, ¿no? Viajes en avión o viajes por tierra, no lo sé. Pero esos viajes, creo que esa es una de las recomendaciones principales cuando uno dice, no, pues no viaje, ¿para qué va a viajar? Mi mamá está así, está mal, está aquí. No, deben haber escuchado ese tipo de comentarios. Pero eso es fundamentalmente. Eso determina que esas estructuras tengan una mayor predisposición a un estado de hipercoagulación. Y ahí está. Ahí está. El flujo sanguíneo anómalo. Y esta hipercoagulabilidad por varios otros factores. Este es el maestro Vito, trabajando una necropsia de aquella época. Full show. Nuevamente, presión endotelial, alteración del flujo sanguíneo, hipercoagulabilidad. Ganarías visitas si pones... Y la hipercoagulabilidad puede darse por diferentes circunstancias, es decir, la sangre se hace más espesa. ¿En qué circunstancias sobre todo? Un ejemplo, las discrasias de células plasmáticas. Cuando hablamos de linfomas, leucemias, hay otro conjunto de patologías que producen mayor cantidad de inmunoglobulinas. Mieloma múltiple, plasmocitomas, otras que se caracterizan, de ahí se desprenden muchas más, ¿ya? Y que van a dar lugar a un estado de hipercoagulabilidad porque hay mayor cantidad de inmunoglobulinas en la sangre. Y esa sangre se hace más espesa, entre otras cosas. Varias de esas diferentes circunstancias. La trombosis puede ser a nivel arterial, dijimos, venoso, lo explicamos. ¿Cuánto? Este es un trombo característico y que en este proceso de hemostasia primaria, cuando las plaquetas se van juntando, a veces se juntan en oleadas. Se forman una capa de plaquetas, otra capa de material hemático, y que determina justamente eso que aparece en medio como jaspeado, ¿no? Y es las líneas de sangre, así le dicen. Líneas de sangre. ¿Qué significa? Que ese es un trombo. Es un trombo. No es un coágulo, es un trombo. ¿Ok? Porque, como les dije hace un momento, hay circunstancias en las que nos preguntan, ¿es un trombo o es un coágulo post-mortem? Vemos si hay líneas de sangre, es un trombo, no es un coágulo post-mortem. Este trombo puede sufrir la fibrinolisis del mismo, puede propagarse, es decir, crecer más, y usualmente los trombos crecen retrógradamente. ¿Ya? Esta es la oclusión, la pared arterial, acá se produce el trombo, allá están las arterias más pequeñas. Bueno, el trombo crece hacia atrás, ¿ya? En las arterias. Sin embargo, en las venas sí, el trombo crece distalmente, ¿no? Hace un movimiento así como unas pequeñas estructuras así pequeñitas, ¿ya? ¿No? Como si estuviera ondeado, se imaginan, ¿no? Con el flujo. Ya, en el caso de la trombosis venosa, crece en el sentido distal. ¿Ya? Y estos pueden desprenderse. Estos trombos pueden desprenderse. Y es por esa razón que los trombos venosos de las trombosis venosas profundas van a otras porciones distales. Porque tienen además un espacio más ancho. A diferencia de las arterias, cada vez tienen un espacio más pequeño. ¿Okay? Y así llegan, estas trombosis venosas llegan hasta el corazón. Esta es una trombosis arterial, todo está ocluido, hay unos pequeños intentos de recanalización. Otra, ya está intentando recanalizarse, usualmente frustro. Esta es una coronaria, también obstruida, miren cómo se ocluyó casi completamente.
También a nivel del endocardio pueden producirse trombosis en el contexto de infarto de miocardio, fibrilación auricular, cardiomiopatías, endocarditis, etc. Y aquí está, miren, esta calidad del ventrículo izquierdo con este tremendo trombo. Aquí también, miren este trombo. Esto es un infarto subendocárdico, miren esta especie de cicatriz, ¿no? Sí. En el subendocárdico. Infarto, dijo, Hemos comentado, esta es una trombosis venosa. Un trombo en una parte, parece que estuviera flotando en él, ¿no? Pero está unido en algún punto. Es que la trombosis venosa profunda, lo mismo que hace un momento, esta es la localización más frecuente de la trombosis venosa profunda, a diferencia de la trombosis arterial. ¿Qué es la embolia? Es el paso a través de la circulación venosa arterial, ¿no? De cualquier material, y puede transportarse, alojarse en un vaso sanguíneo. El más común es el tromboémbolo, es decir, es el émbolo que es una porción de un trombo y que se ha desplazado. Aquí vemos esta embolia pulmonar tremenda embolia pulmonar, y también otra lista de lo mismo. Esto es una causa de muerte súbita. Y lamentablemente esto lo hemos visto con alguna frecuencia en pacientes que ya estaban en inminencia de ser dados de alta. Terrible. Esto es una embolia pulmonar. Es un vaso pulmonar, ¿no? Y que está desplazándose o fluyendo, en este caso, a un vaso pulmonar. Los lugares en donde esto se presenta, de varios tipos, estos ahí. Algunos ejemplos de esto, esta tromboembolia, que no se ve muy claramente, pero es. Aquí está este émbolo ubicado dentro de la luz. Esta es una embolia aérea. Esto es cavidad pericárdica que están abriendo, un procedimiento necrópsico, y hay burbujas. Es difícil de hacer ello, ¿no? De tener una desconfianza muy grande, porque usualmente suele ser iatrogénico, es decir, no ha sido con ganas de hacerlo, no ha sido con intención de provocar la muerte, pero en algunas oportunidades un mal procedimiento de enfermería usualmente determina este tipo de problemas. Esta es una embolia de líquido amniótico, hay células epiteliales, todo lo que hay en el líquido amniótico. Embolia grasa en el contexto de lipoesculturas, ¿no? Esto se ve con más frecuencia en el contexto de lipoesculturas o liposucciones, y que durante estos procedimientos, a veces no realizados de manera profesional, determinan justamente la salida de estos elementos de manera local o de manera sistémica, pero usualmente pulmonar. Estos son los lugares donde más es razón de más para justificar un estudio necrópsico de una paciente que ha fallecido durante un procedimiento de ese tipo. Y la otra forma son las embolias tumorales, que son a partir de la invasión vascular o linfática de una neoplasia maligna. Dijimos que estas van a afectar estructuras venosas muy pequeñas, entran y se van a diferentes ubicaciones. Se derivan, es como que lo derivan, ¿no? Los infartos, que son necrosis por coagulación, que ustedes ya conocen, pueden ser rojos o blancos dependiendo de si es circulación terminal o no. Si es la última estructura vascular, ya se produce la necrosis por coagulación de todo el sector al cual le daba nutrición. Y se ve en algunos órganos, en este caso el riñón. Y aquí en este caso esta cuña en el pulmón. Esto de aquí lo que vemos es un tejido miocárdico infartado, y aquí tejido renal con algunas zonas conservadas, mientras que en este otro sector hay necrosis. Este cuadrito lo encontré en un libro de histopatología forense,
Eso no que describen más o menos cómo es que van produciéndose esos cambios. ¿Ya? Y sobre todo, algo que es importante, ya me están apurando, algo que es importante. Cuando hacemos una necropsia de un paciente que han encontrado que ha fallecido en un solar por ahí en los barrios altos, que es mi zona de trabajo, encuentran al individuo, lo llevan al hospital, ya llegó cadáver, lo llevan a la morgue, se tiene que hacer necropsia porque ¿quién va a certificar esa muerte? Abren las cavidades, abren el corazón, el septum, y no se ve nada. Entonces, a veces si no hay ese recurso, el médico legista tiene que poner una conclusión, ¿no? Tiene que hacer una conclusión de qué falleció. Entonces, tienes que pensar por qué muchos infartos de miocardio que no han fallecido dentro de un hospital, por qué muchos infartos de miocardio son diagnosticados de cualquier otra cosa menos de infarto de miocardio, porque no hay evidencia macroscópica. Y ahí ustedes revísenlo ahora más tarde, ¿ya? Revisen por qué es ello, porque a partir de cierto momento se producen cambios ultraestructurales, cambios microscópicos y cambios macroscópicos después de cuántas horas. Es decir, si la persona esta le dio un infarto a las 12 del día de hoy, ¿cuántas horas tiene que pasar él aún con vida para que se vea reflejado macroscópicamente? Aún con vida, porque dijimos, no hay cambios inflamatorios ni cambios hemorrágicos en el muerto. ¿Ok? Bien, muchachos, yo quiero quedarme hasta aquí. Revisen por favor lo que nos queda pendiente, pero de todas maneras quería enfatizar estos aspectos. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien, gracias.